Mucho gusto, mi nombre es John Fiber Mosquera Gudelo, estudiante del quinto semestre de Administración Pública Territorial de la CETAD, sede principal, crédito virtual de la Escuela de Administración Pública Territorial, en esta ocasión en la materia de Política Económica con el tutor Andrés Jerónimo Chava Rovelandia. Hablaremos de qué producimos y qué también lo hacemos. Es decir, que la afirmación de que en Colombia 21 millones de trabajadores participan en la producción de bienes y servicios esenciales necesita un análisis detallado para comprobar su veracidad y explorar su contenido. Primero, es importante desglosar los conceptos claves involucrados como trabajadores, bienes esenciales y servicios esenciales. En ese análisis, pues obviamente nosotros, de acuerdo al mercado laboral, Colombia tiene una fuerza activa que se compone aproximadamente en la actualidad de 22,4 millones de trabajadores, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, basado en datos recientes sobre la población económica activa. Incluye tanto empleados formales como empleados informales o simplemente personas que trabajan en la informalidad. En una variedad de sectores productivos. Obviamente la economía colombiana enfrenta retos significativos en el marco de la informalidad laboral, que afecta a más de la mitad de uno de los trabajadores. Es decir, los sectores esenciales como la agricultura, la salud, el transporte, la educación y servicios públicos juegan un papel central en la generación de empleo y en la sostenibilidad económica del país. De hecho, se estima que los trabajadores esenciales en esos sectores representan una proporción significativa de los trabajadores en Colombia. Tenemos que definir obviamente que los bienes y servicios esenciales pues son y comprenden aquellos vitales para satisfacer las necesidades fundamentales de la población, como alimentos, agua potable, servicios de salud, vivienda, transporte, telecomunicaciones, educación, entre otros. Y pues que todo esto hace parte de los trabajadores y las trabajadoras esenciales de Colombia. Podemos hablar ahora de cómo se distinguen estos sectores intensivos en el trabajo. Vamos a hablar, obviamente, de lo que es y trata la agricultura y el comercio, pero también ese capital que tiene en la minería y las finanzas. Y que esa división entre estos sectores económicos intensivos en trabajo y sectores intensivos en capital, pues es una clasificación fundamental en la economía y que responde a una producción que utilizan recursos principales en los procesos productivos, es decir, trabajo humano y capital físico. En esos sectores intensivos productivos, pues se caracterizan de cierta manera en una dependencia total de mano de obra humana para llevar a cabo operaciones en sí que se dan unas claves. Y las claves son que el principal recurso de producción, pues obviamente es la obra de mano. Es el insumo clave para todas las actividades productivas. Es decir, para permanecer dentro de los procesos que tienden a ser manuales o requieren habilidades humanas, pues son totalmente llevadas a cabo por los humanos. Y que estos tienen unos costos asociados y que esos costos asociados son laborales, que se pueden incluir en salarios, en prestaciones, en beneficios, que constituyen una proporción significativa de costos totales de la producción. Pero que además este grupo tiene un uso limitado y es de la tecnología. La tecnología no hace esa parte esencial, aunque la tecnología puede estar presente en estos sectores, suele depender totalmente de la intervención directa del ser humano, ya que las tareas a menudo son complejas de automatizar.
Estamos hablando todo lo que tiene que ver con la agricultura, porque es uno de los sectores más representativos de la actividad en trabajo, esencialmente en países desarrollados, como Colombia. Por ejemplo, los cultivos de café, de caña de azúcar involucran cantidades significativas de trabajadores. Por eso, la agricultura y el comercio deben de ir de la mano, pero en el tema de la minería y las finanzas deben de ser, y Colombia tiene una deuda histórica, y es que no está eh, totalmente a la vanguardia de la tecnología en temas de trabajo. Y es así como obviamente la agricultura ha disminuido la participación en el PIB, según la afirmación del 40% en los años 40 al 8%. Es decir, que la afirmación de que la agricultura ha disminuido su participación refleja un patrón típico observando en la evolución económica de muchas naciones, especialmente de aquellas que han pasado de procesos de industrialización, crecimiento urbano, transformación estructural. Todo este cambio, lejos de implicar una pérdida de importancia de la agricultura, evidencia una reconfiguración impulsada del desarrollo. Es decir, que el papel predominante de la agricultura en la década de los 40, pues muchas economías, incluida la colombiana, pues dependían principalmente de la agricultura. Este sector era la base económica dado que representaba la mayor proporción del Producto Interno Bruto, provenía y proveía mejor empleos, proveía empleos, suministraba alimentos y materias primas y además constituía una principal generación o fuente de generación de divisas. Entonces esto constituye una economía predominante agraria, donde otros sectores como la industria o los servicios aún no habían alcanzado ese nivel significativo de desarrollo. Sin embargo, hacia mediados del siglo XX, pues muchos países en el inicio de procesos de industrialización y modernización económica, pues provocaron un cambio en las estructuras de sus economías, retribuyendo recursos hacia un sector más dinámico. Y entonces es así como este cambio realmente necesita y evidencia una reconfiguración impulsada por el desarrollo de nuevos sectores productivos. Pero la agricultura es uno de los principales factores para el Producto Interno Bruto. Nosotros podemos decir que la industria manufacturera, que ya le hemos hablado, según esta afirmación ha caído del 23% al 12%. Es decir, que el descenso de la industria manufacturera del 23 al 12% del Producto Interno Bruto refleja un fenómeno complejo. Y es que con cambios estructurales, la tecnología global, regional y nacional está en una tendencia, está documentada además en unos estudios económicos y puede atribuirse a diversos factores relacionados con desindustrialización, globalización, servicios en expansión, automatización, tecnología y el reequilibrio del comercio internacional. Es así que nosotros podemos decir que toda esa desindustrialización se refiere al declive relativo o absoluto del sector manufacturero. ¿Por qué? Porque vemos que la tecnología, aunque en el sector agrario no es de la mejor manera rápida, esencial, sí en otros sectores el acompañamiento de atribuciones de la tecnología pues va reemplazando el manufacturo o la manufactura y va a predominar el Producto Interno Bruto en desarrollos avanzados estructuralmente, siguiendo un patrón. La agricultura inicialmente es dominante en las economías en desarrollo, industria y manufactura, es decir, que ganan gran terreno en la etapa industrial con un crecimiento rápido de su participación en el Producto Interno Bruto.
Por eso hay servicios que toman predominio, como los económicos, que dan una urbanización acelerada y una tercerización de las actividades productivas. Y entonces es así como decimos que efectivamente el traslado de las actividades manufactureras van desde las economías avanzadas hasta las economías menos tradicionales o menos determinantes. Continuando, podemos decir que la informalidad laboral es alta. Imagínate, nosotros somos un país que la informalidad laboral es alta según sectores intensivos de trabajo, es decir, que tiene una sólida base empírica y conceptual cuando se analiza sobre estudios de mercado laboral económicos, tanto desarrollados en vías de desarrollo y también en países tan desarrollados como los que tenemos. Es decir, que nosotros tenemos una prevalencia en sectores intensivos en la mano de obra. Es decir, que nosotros, los colombianos, presentamos altas tasas de informalidad laboral debido a diferentes situaciones como las que les voy a mencionar. Por ejemplo, hay una baja necesidad de capital inicial. Estos sectores suelen requerir inversiones menores en equipamiento o infraestructura para operar, lo que favorece la entrada de microempresas y emprendimientos individuales que operan fuera del marco formal. Es decir, que yo creo o yo tengo un negocio X y pues yo con mi familia lo voy a hacer, pero no me hago oficial, no soy una empresa que presta las opciones o da las prestaciones de todos los servicios como tal. Es así como esas características de la fuerza laboral, pues muchos sectores de trabajos menos calificados o semicalificados, pues hace que típicamente se enfrenten a mayores barreras, acceso a empleos formales o a la formalidad como tal. Por eso, los factores estructurales y reguladores pues siempre tendrán una ausencia o debilidad en la aplicación de regulaciones laborales como el registro de empleo, contratos formales y acceso a beneficios como son los de la seguridad social. Para decir que la minería y el agro son claves en las exportaciones, pues podemos decir que efectivamente los datos confirman que la minería como la agricultura son sectores claves en las exportaciones colombianas, obviamente que representan conjuntamente cerca de un 70% del total de las exportaciones del país. Y ha venido creciendo de forma paulatina, pero rigurosamente, para que podamos dentro de nuestro país contar con exportaciones de tallas como el café, que representa una gran exportación, como también la producción de flores, que también son de exportaciones. Es así como podemos decir que la minería y el agro son claves. Claro que sí son claves. ¿Por qué? Porque en la minería encontramos todo lo que tiene que ver con los derivados de los fósiles, ¿no? De los recursos del petróleo, pero también en el agro encontramos que en este momento pues se está exportando aguacate. Y a modo de conclusión, les puedo decir que podemos reflexionar sobre el contenido de este capítulo que les he presentado, pues obviamente es altamente pertinente porque para la formación de un administrador público necesita conocer, saber y manejar el tema económico, ya que proporcionan un análisis detallado sobre la estructura productiva del país, cómo son las dinámicas, cómo son las economías y los desafíos que se enfrentan en Colombia en términos de productividad, de innovación y desarrollo sectorial. Además, podemos decir que permite comprender cómo se distribuyen todas esas actividades económicas entre los sectores y sectores claves como la agricultura, la minería y los servicios. Debemos de manejar los administradores públicos todos estos temas
Pero también además debemos abordar temas relacionados con la informalidad laboral. Esa informalidad laboral que no es porque no haya la forma real, sino porque es que no hay otra opción y debemos llegar a esa informalidad. Muchos podemos quizás ser formales dentro de nuestros empleos, pero realmente la mayoría está en la informalidad. Y esa baja productividad que por supuesto tiene mucho de importancia los gremios entre el sector público y privado, que son base de la economía dentro de nuestro país. Es así que les doy mil gracias por toda su atención prestada y por todo lo que ustedes han podido aportar y pueden aportar. Dios les bendiga.